Seguimos en Like a las 10. Recordá, estamos en el 30 de la TDA. También nos encontrás en 22 de Supercanal. Y después cada uno de nuestros contenidos se comparte a través de las redes sociales. Podés buscar cada una de nuestras entrevistas en nuestro canal de YouTube para volverlas a ver o para compartirlas. Así es, y seguimos en el plano informativo, pero ahora vamos a hablar a nivel internacional, vamos a hablar de política internacional con Mario Guerrero, que ya está conectado del otro lado. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido a Like a las 10. Hola Pau, Emi, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Bien, bueno, bienvenido una vez más. Tenemos muchos temas que tratar, bastante profundos, temas que fueron títulos este fin de semana. Arrancamos por el primero, que es el tiroteo en Estados Unidos de un supremacista blanco allí, que dejó un saldo de 11 fallecidos, si no me equivoco. Sí, totalmente. Yo creo que hay dos formas, ¿no?, de discutir esta situación. Otra, digamos, una un poco más amarillista, que lamentablemente es lo que se está trabajando y a lo cual se le está dando prensa, que tiene que ver con todo, ¿no?, el nivel de sadismo con el cual, al parecer, esta persona ha planificado y ha organizado y orquestado todo el ataque. Y la otra es, lo que a mí me parece mucho más interesante, es cómo se conjugan dos cuestiones que están siendo cada vez más graves y más presentes en no solamente a nivel mundial, sino también en nuestros países, ¿no? El hecho es el poder que tienen las redes sociales. Una de las cuestiones que se ha destacado es que esta persona, de manera deliberada, ha estado publicando y haciendo alarde de sus ideologías y además las maneras en que buscaría proceder ante esta situación. Y por el otro lado, un pensamiento, un movimiento que se está dando a nivel global, que es lo que se le está llamando la teoría del gran reemplazo, ¿no?, que lamentablemente está siendo levantada por dirigentes importantes a nivel mundial, como Zemmour, recordarán, ¿no?, digamos, el ex candidato a presidente en Francia de ultraderecha, el cual habla de que existe una jerarquía de razas en donde los blancos encabezan esa jerarquía y se están viendo amenazados porque por diversas dinámicas globales, regionales, en cada uno de los países que se involucran, principalmente Estados Unidos, etcétera, están siendo reemplazados. Esto es lo que justificaría el hecho de que se tomen medidas extremas como las que se están viendo en el caso de Búfalo, y es lo que legitimaría el asesinato de cientos y cientos de personas. Entonces es un esquema complejo de conflicto en donde redes sociales y estas ideologías de rápida difusión se conjugan y terminan generando las masacres que vemos, ¿no? Sí, María, y vos dijiste cómo influyen las redes sociales, ¿no? Cuando leía la noticia me llamaba muchísimo la atención que esta persona transmitió todo lo sucedido a través de Twitch y también, cómo funciona en ese sentido esa plataforma a la hora de mostrar esas imágenes, pues, o sea, de permitir también, de no accionar Total, digamos, de hecho hay un elemento, hay patrones que se están repitiendo. Esto que aconteció en Búfalo tiene unas características similares a lo que aconteció hace un par de años, recordarán, esa masacre que aconteció en Nueva Zelanda en el año 2019, fue Sí. Exactamente lo mismo. Nada más que en ese momento la transmisión fue por vía Facebook. Esto es parte de lo que se viene discutiendo y la importancia de acá, la importancia de lo que aconteció hace un par de semanas atrás, cuando se habló de que Musk iba a comprar Twitter y iba a consolidar a Twitter como el gran foro mundial en donde se discutían las ideas, porque Twitter, al igual que Twitch, tiene esa política de poco control de la difusión de contenido. De hecho, todos aquellos que usan la plataforma Twitter saben que se pueden encontrar con cualquier cosa. Sí. Y Facebook tiene una política un poco más un poco más restringida en este sentido. De hecho, ha llegado a constituir como una comisión de control de contenido que hace como una especie de censor respecto de lo que se publica o no. Ahora bien, esto también es cierto de que, si bien habla de una situación en donde las empresas les estarían marcando la cancha a los estados, es decir, nosotros tenemos nuestras propias autoridades que pueden regular ese contenido, entonces por favor no se intrometan porque esto forma parte de nuestra propiedad. De hecho, hay una serie de legislaciones que tienen una larga data en los Estados Unidos que potenciaron en su momento
la proliferación de la tecnología, todo referido a Internet. Esto es una película, es muy interesante, pero es algo largo. Genera estos ruidos, ¿no? Porque si bien es cierto que se mantienen estas políticas de control, cuando aconteció lo de Ucrania, se flexibilizó, por ejemplo, aquel contenido que se buscaba mostrar pro-ucraniano, y mientras que se mantenía controlando todo lo que se publicaba prorruso. Entonces, es decir, ¿dónde fijamos las varas de control del contenido de este gran foro que se ha constituido en las redes sociales a nivel mundial, ¿no? Mario, antes de pasar a Suecia, a Finlandia y la situación en Europa, te pregunto porque lo leí hace un ratito, no sé si vos has visto algo, está fuera de nuestro guión, la política de Estados Unidos para con Cuba. ¿Una suerte de algunos cambios, modificaciones o flexibilizaciones se están anunciando en las últimas horas? Sí, con los vuelos más que nada. Recordemos que Estados Unidos es longeva no solamente la relación geopolítica, ¿no? Pero sino también de migración que existen entre los dos países, y esto va en línea dentro de lo que las gestiones demócratas anteriores, siendo Biden la cabeza de toda la cuestión latinoamericana durante la presidencia de Obama, él está como interesado, flexibilizar los esquemas de control que se habían establecido con la gestión Trump y ver de qué manera se pueden reencauzar un poco más las conexiones entre ambos países. Recordemos que Cuba está atravesando un proceso de flexibilización también de su régimen, no solamente político, sino también económico. Entonces hay una serie de concesiones que se están realizando entre ambos países que llevaría a entender de que pueden haber algunos puntos de acuerdo. Vamos a ver si es que se va más allá en la flexibilización, es decir, si involucra otras cosas que no tengan nada que ver con vuelos, porque recordemos que Cuba es uno de los principales puntos turísticos también de la población estadounidense. De acá también el interés por restablecer la conexión aérea en ese sentido. Entonces, por el momento vamos a ver hacia dónde se encara esto, ¿no? Muy bien, bueno, ahora sí, nos vamos a Suecia y a Finlandia. Decidieron incorporarse a la OTAN. ¿Esto es inmediato? ¿Se hace ahora? ¿Vuelven a amenazar a Rusia? ¿Qué significa? Sí, a ver, la OTAN dice que los recibe y con los brazos abiertos y les da un cálido bienvenida, a que se incorporen. Lo cierto es que en los hechos Suecia y Finlandia ya venían interactuando con la OTAN, venían realizando ensayos militares, navales principalmente, con la organización. Lo cierto es que la invasión rusa a Ucrania precipitó sus intenciones de quererse incorporar. ¿Esto qué significa? Significa de que Suecia y Finlandia obtendrían una serie de privilegios que no cuentan con ellos en este momento al incorporarse, como por ejemplo el hecho de que si Rusia los llegara a invadir, automáticamente todos los miembros de la OTAN tendrían que intervenir en favor de esos países para repeler el ataque, ¿no? Ahora bien, lo cierto es que hay una serie de requisitos que se deben cumplir. Entre ellos, Suecia tiene que trabajar un poco más porque por ejemplo, tienen que garantizar que al menos el 2% del PBI que destinan a cuestiones armamentísticas se esté en ejercicio, se esté cumpliendo eso a la hora de incorporarse. Finlandia ya lo tiene, Suecia todavía no, y por el otro lado, Finlandia, si bien declaró su intención de incorporarse, todavía el Parlamento no lo ha aprobado. Una vez que lo apruebe el Parlamento, se tendrán que tomar en consideración esas postulaciones, lo cual necesita la unanimidad de los miembros, y en este momento no la estarían teniendo porque Turquía se mostraría en contra de la incorporación de esos miembros. ¿Por qué? Porque tanto Finlandia como Suecia hace un par de años, particularmente en 2019, establecieron una serie de bloqueos armamentísticos a la importación de armas de Turquía debido a la participación militar que tuvo Turquía en el conflicto sirio, pero particularmente por darle asilo a un partido el cual es criticado y es tildado clasificado, ¿no?, como terrorista por parte de Turquía, que es el Partido el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Recordemos que el sur de Turquía se ha visto movilizado desde hace mucho tiempo
por la comunidad kurda, la cual busca establecer su independencia, ¿no? Entonces es visto por el gobierno turco como un movimiento secesionista. De acá los conflictos y los peros que estaría poniendo Turquía para que se incorporen estos dos países, a la OTAN. Bien, Mario, bueno, le daremos seguimiento entonces a esto, a ver en qué, bueno, si terminan finalmente siendo parte de la OTAN estos dos países, y nos venimos aquí a la República Argentina a hablar sobre, bueno, la gira presidencial por Europa. Sí, nuestro presidente acaba de regresar de una gira que hizo por 3 países, ¿no? España, Francia y Alemania, y lo que se recolecta de todas las entrevistas que estaba haciendo es que ha buscado posicionar a la Argentina como uno de los principales nichos de mercado en lo que tiene que ver con la cuestión alimentaria y la cuestión energética, ¿no? Ahora bien, una serie de empresarios lo acompañaron y estuvieron en el proceso de negociación y de vinculación. Si bien hay que ver los éxitos de estas mediaciones en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, lo cierto es que en el corto plazo ha despertado una serie de críticas muy fuertes, críticas internas y críticas externas. Las internas dentro de las dinámicas que nosotros ya conocemos, ¿no? Hubo una serie de declaraciones por parte de nuestro presidente en lo que tiene que ver así, por ejemplo, si iba a presentar o no a la reelección el año que viene. Entonces se suscitaron una serie de conflictos dentro de la coalición interna en este sentido, pero particularmente la crítica más fuerte, yo entiendo, viene por el lado de la prensa rusa, ¿no? Digamos, esta declaración que salió en la agencia Sputnik, en donde se acusa al presidente de traidor, porque intentó primero a conversar con estos países y en segundo término por haber criticado la ocupación rusa de Ucrania y lo tildaban de desmemoriado, porque se había olvidado de que Rusia había sido un gran aliado de nuestro país durante la pandemia al proveerle de las vacunas, ¿no? Con las cuales Argentina hizo frente a la pandemia. Entonces la verdad que esto fue es una crítica bastante fuerte. También es cierto de que son medios bastante prorrusos, pero son conocidos por estar a favor y ser una prensa controlada desde el Kremlin. Entonces genera un poco de ruido en este sentido. Bien. Mario, muchísimas gracias por toda la información en el día de hoy. Te mandamos un abrazo. Seguramente nos vamos a estar comunicando con vos nuevamente. Muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Abrazo grande, Mario. Bien, toda la información entonces internacional de la mano de Mario Guerrero. Todo esto lo encontrás en nuestras redes sociales, @laicalas10. Nos queda muchísimo todavía para compartir, una buena propuesta de teatro, también de títeres y música en vivo aquí en los estudios Laica a las 10. Quédense hasta las 12, ya venimos.